Hola, muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase de hipertensión arterial. Mi nombre es Alain Ignacio, ayudante alumno de la Cátedra de Fisiopatología. Comencemos con los objetivos de la clase, que vamos a recuperar una serie de saberes provenientes de la materia de fisiología normal, orientados a los mecanismos de la presión arterial, o en realidad los determinantes de la misma. Vamos a definir los valores que consideramos como hipertensión. Vamos a reconocer una serie de factores de riesgo, como también todo lo asociado con respecto a la génesis de la enfermedad y desarrollar los mecanismos fisiopatológicos del mismo. Ahora bien, como conceptos fisiológicos importantes, tenemos que hablar que la presión arterial, como sabemos, es la fuerza ejercida sobre la pared de estos vasos sanguíneos, la cual tiene como propósito, por supuesto, nutrir a todo el organismo, enviar lo que es la sangre a tanto a órganos como tejidos. Esto se va a regular mediante una denominada autorregulación, que quiere decir esto que el organismo va va a regular la cantidad de sangre que le llega correspondiente a las necesidades del mismo. Todo esto es gracias a todos estos fenómenos se dan gracias a una ley denominada ley de Ohm, que es la diferencia de presiones que tenemos entre un extremo y otro de los vasos, donde presión es igual a flujo por resistencia. Estos dos de acá abajo son directamente proporcionales a la presión siempre y cuando la otra variable se mantenga constante. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un aumento de flujo va a aumentar la presión, siempre que tengamos una resistencia mantenida y viceversa. Ante un aumento de resistencia con un flujo constante vamos a tener un aumento de la presión. Ahora bien, hablando un poco de los determinantes o cómo se desglosa lo que es la presión arterial, tenemos que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Tenemos que tener presente que dentro del gasto cardíaco entran todos los determinantes del gasto cardíaco, que son la precarga, poscarga, cronotropismo, inotropismo, que estas son cuestiones que ya las conocemos anteriormente. Y ahora dentro de las variables de la resistencia vascular periférica tenemos la distensidad de los vasos, que es la capacidad que tienen de adaptarse a un nuevo volumen, la elastancia, que hace referencia a la capacidad que tienen de volver a su estado normal, a su estado basal, que es uno de los conceptos importantes a la hora de tener, o sea, a la hora de hablar más adelante de la rigidez arterial, por ejemplo. La viscosidad de la sangre, que ante un aumento de la viscosidad de la sangre vamos a tener un aumento de la fricción de la misma con las paredes de los vasos, por lo tanto aumentar la resistencia, que bueno, es el equilibrio que tenemos entre plasma y proteínas de la sangre. Y por supuesto el radio de la misma arteria, que acá entran fenómenos como la arteriosclerosis, la hipertrofia de la india, una disfunción endotelial y demás. Pero nosotros definimos a la hipertensión arterial como todas aquellas cifras mantenidas por encima de 140 milímetros de mercurio dentro de la presión sistólica y mayor a 90 de la presión diastólica. Acá tenemos un cuadro donde tenemos por supuesto los valores normales, la denominada prehipertensión, que es básicamente un factor a tener en cuenta o una alarma. Si bien nosotros tomamos como punto de corte 140 y 90, estos valores en el medio entre lo normal y lo patológico son a prestar atención a la hora de las posibilidades que tiene el paciente de desarrollar a futuro esta enfermedad. Perfecto. Hablemos un poco de factores de riesgo, que acá entra todo lo que son tanto cuestiones hereditarias como orientadas a los estilos de vida de las personas, como así sus conductas. Fíjense que acá tenemos el consumo tabáquico, tenemos el sedentarismo, es más, dentro de la obesidad entra también en relación con la diabetes tipo 2, los trastornos con los lípidos. Todos estos factores van a predisponer a las personas, por supuesto, a padecer esta enfermedad. Tenemos que tener presente que el riñón siempre va a ser el órgano más importante a la hora de regular lo que es la presión arterial. Y la edad y el sexo, que hay un predominio, o sea, mayor edad, más posibilidades tenemos, y hay un predominio de hombres por sobre las mujeres. Acá, a modo esquemático, simplemente les dejo que, como mencioné, el objetivo de la presión arterial es perfundir tanto órganos como tejidos y está condicionado por todas estas variables que actúan en conjunto, desde los neurotransmisores, desde las sustancias vasoactivas, tenemos la propia respuesta de los vasos, el calibre, o que hablamos anteriormente del radio de los mismos, el gasto cardíaco y volumen van de la mano también y demás. Esto es a modo esquemático. Y dentro de las causas, o como decirlo, etiologías de la hipertensión, tenemos todos estos mecanismos que muchas veces en los pacientes presentan más de uno, pero tener presente que tenemos una parte endocrina, no solo con la insulina aldosterona, sino también con
con el exceso de síntesis de catecolaminas, por eso es que tenemos la glándula suprarrenal, tenemos el exceso de la estimulación simpática, que lo vamos a desarrollar más adelante, y por supuesto un daño endotelial, ya sea por las sustancias vasoactivas, tanto endotelina, óxido nítrico, que, bueno, la endotelina sabemos que es vasoconstrictora, el óxido nítrico es una vasodilatadora y demás. Ahora bien, estos son todos los mecanismos fisiopatológicos que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con el primero, que bueno, dentro de la predisposición genética que tienen las personas, hablamos de una incapacidad que tienen de eliminar todo el sodio que ingieren, y combinado a esto, por supuesto, con una dieta rica en sal, lo que vamos a tener que dentro del organismo de las personas vamos a favorecer lo que es la retención hidrosalina. Sabemos que el sodio es un metabolito osmóticamente activo, que quiere decir esto que va a traer agua, por lo tanto vamos a tener un aumento de lo que es el volumen plasmático y del LEC. Esto va a aumentar lo que son los valores de la precarga. Al aumentar el gasto, al aumentar lo que es el retorno venoso, vamos a aumentar el gasto cardíaco. Aumentando el gasto cardíaco sin una contraparte de necesidades metabólicas por parte de los tejidos o de los órganos, vamos a tener la denominada autorregulación. ¿Qué va a pasar? Va a haber una vasoconstricción a nivel distal de la circulación, tanto arteriolas y demás, que van a evitar que este aumento de flujo llegue a los tejidos porque no lo están necesitando. Entonces, al aumentar lo que es la vasoconstricción, vamos a aumentar la resistencia vascular periférica y por lo tanto vamos a aumentar la presión. Esto, por supuesto, es uno de los mecanismos. Acá le dejo escrito, pero es más o menos lo que venimos hablando. Pero acá entra de lleno uno de los principales protagonistas, porque bueno, este va de la mano también con las situaciones estresantes de las personas mantenidas en el tiempo, pero bueno, el sistema nervioso simpático sabemos que tiene un carácter primordialmente orientado a aumentar lo que es la presión. Se puede dar tanto por una hiperactividad simpática como una disminución de la parasimpática. La presión arterial sabemos que ante los estímulos de este sistema nervioso vamos a tener una vasoconstricción periférica porque va a través de los neurotransmisores acetilcolina, perdón, a través de los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina. La acetilcolina sabemos que es de predominio parasimpático. Ahora bien, a nivel cardíaco lo que va a hacer es aumentar el cronotropismo, el inotropismo, acá menciono los neurotransmisores. Tiene una relación con el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona porque al querer aumentar lo que es la presión también vamos a aprovechar o vamos a utilizar el mecanismo del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona, que va de la mano por supuesto con el riñón, y acá vamos a hablar detenidamente de los vasoreceptores. ¿Qué pasa con los vasoreceptores? Sabemos que son los encargados de regular la presión a corto plazo. En el caso de un estiramiento de los mismos, vamos a tener una inhibición del tono simpático, por lo tanto va a haber un predominio del parasimpático. Pero ¿qué pasa en esta situación patológica? Nosotros si tenemos un aumento de presión arterial mantenido en el tiempo, hipotéticamente hablando, por ejemplo, de 150, y esta presión no baja, estos vasoreceptores se reajustan. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tomar como normal a estos nuevos niveles de presión arterial. Entonces, cuando baja de este hipotético nivel de 150 milímetros de mercurio, lo que va a hacer es sobreexcitar este sistema nervioso para volver a esa presión porque la está tomando como algo normal. Y bueno, como va de la mano con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a hablar de su papel, o sea, obviando todo lo que es o sea, todo lo que es el camino hacia la síntesis de la aldosterona, porque sabemos que tenemos renina, después tenemos las dos enzimas convertidoras, ya tenemos angio 1, angio 2 y demás. Pero bueno, acá solamente vamos a repasar su función. Dentro de la función a nivel renal actúa eh, como o sea, actúa favoreciendo lo que es la retención hidrosalina a través de la aldosterona y a través de los juegos de presiones, gracias a la vasoconstricción y vasodilatación de las arteriolas, al cerrar lo que es la eferente y abrir lo que es la aferente, aumenta la tasa de filtración, pero a su vez también aumenta lo que es la reabsorción por los mecanismos tubulares. Ahora bien, a nivel sistémico, dentro de los vasos sanguíneos vamos a tener dos tipos de receptores, que son los receptores para la angiotensina. En este caso hay un predominio, por supuesto, de la función de los AT1. ¿Por qué? Porque también tiene mucha más sensibilidad para la angiotensina, que es lo mismo, predominio vasoconstrictor, aumentan la síntesis de la aldosterona, aumenta también la síntesis de la ADH, que es la hormona antidiurética, por lo tanto vamos a tener otro mecanismo por el cual vamos a aumentar la bulimia. Tiene una relación con el sistema simpático. Acá hablamos de una hipertrofia cardíaca
que es uno de los efectos también que tiene a nivel cardíaco, no solo por la acción del receptor, porque aumenta la fuerza de contracción, sino también por el aumento de la presión. La disfunción arterial por un predominio, por supuesto, una sobreexcitación de esta sustancia vasoconstrictora y un estado protrombótico por la disminución del inhibidor de la activación del plasminógeno. Ahora bien, los receptores AT2, simplemente los mencionamos, o sea, son minoría y tienen menos sensibilidad. Muchas veces se piensa que la función que cumplen es, ¿cómo decirlo?, equilibrar la respuesta o acción del primer receptor, pero no es un mecanismo no es el mecanismo más importante. Bien, sigamos. Otro de los mecanismos que mencionamos es la alteración de la permeabilidad de las membranas. En este caso vamos a diferenciar que en el primero estamos hablando a nivel del músculo liso de las arterias y en los otros estamos hablando a nivel renal. ¿Qué pasa cuando tenemos una disfunción de la bomba de sodio y potasio a nivel de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos? Lo que vamos a hacer es una tendencia al aumento del sodio intracelular, que, como sabemos, la bomba de sodio y potasio es la que regula la homeostasis por excelencia. Acá también mencionamos el 2-cloro, el 2-sodio, el 2-cloro sodio potasio. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Estos dos transportadores lo que van a hacer es aumentar lo que es la concentración intracelular cuando no funcionan correctamente. Entonces, al aumentar el sodio intracelular va a inhibir lo que es la acción del transportador de calcio sodio que utiliza para regular la homeostasis del calcio. ¿Por qué? Porque utiliza el gradiente que tenemos de sodio fuera de la célula, entrando sodio y sacando calcio. Cuando tenemos un acúmulo o un exceso de calcio dentro de los músculos lisos, lo que va a pasar es favorecer lo que es la contracción de los mismos. Entonces vamos a aumentar el tono muscular de esa fibra y por lo tanto vamos a aumentar la resistencia. Ahora bien, a nivel renal tenemos el intercambiador de sodio-protón, que lo que hace es reabsorber sodio y secretar hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un sobreestímulo del mismo, por lo tanto vamos a tener una reabsorción de sodio a nivel de los capilares peritubulares y vamos a tener, por supuesto, un aumento como consecuencia del volumen sanguíneo porque vamos a estar metiendo más sal dentro de los vasos. Y por otra parte, el contrasporte sodolitio, si bien está, o sea, es como el menos importante de los tres, pero sí tiene un papel muy importante en los pacientes diabéticos por un sobreestímulo de los mismos que hace lo mismo, pero en vez de sacar, digamos, el hidrógeno, lo que va a sacar es el litio. Bien, acá hay otro de los factores a mencionar, que es básicamente el péptido guaina-like, que, ¿cómo decirlo? Es un péptido que favorece o que actúa en concordancia con los demás mecanismos que intentan regular lo que es esta presión. ¿Qué pasa? Volvemos a la situación inicial. Tenemos un consumo elevado de sodio, por lo tanto tenemos un aumento de la natremia, hay un aumento del volumen sanguíneo. ¿Qué va a pasar? Vamos a intentar eliminar lo que es este sodio. Tenemos dos mecanismos. El organismo normalmente lo que va a hacer es sintetizar el péptido natriúrico tal, lo cual va a generar lo que es la natriuresis, también la diuresis. Y acá me equivoqué, acá es sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, ante el censo de un exceso de sodio a nivel de la sangre, lo que vas a liberar un denominado péptido aboinalike se llama, que lo que va a hacer es inhibir lo que es la bomba de sodio y potasio porque tenemos un exceso de sodio. Entonces no quiere meter más sodio dentro de la sangre porque el sodio o sea, la bomba saca sodio y mete potasio. ¿Qué va a pasar? Va a predominar la vasoconstricción de esa célula muscular por el mismo mecanismo que mencionamos anteriormente, por el exceso de acúmulo de calcio dentro del mismo. Sigamos, bueno, sabemos que el riñón es el principal encargado de regular lo que es la presión arterial, tanto por la tasa de filtración como para la eliminación, digamos, de electrolitos. Entonces, ante una disminución del número de nefronas, vamos a tener una disminución de la capacidad de regular la presión, por lo tanto va a aumentar. Después tenemos el rol que va de la mano también con la obesidad, con la diabetes, que es la resistencia a la insulina, que lo que hace un exceso, una hiperinsulinemia, lo que va a hacer es aumentar el tono simpático, va a favorecer la retención de sal y agua, todos mecanismos similares a los ya abordados, digamos. En cuanto a los efectos sobre el crecimiento, vamos a tener una proliferación de las células vasos, que quiere decir esto, que vamos a tener una hipertrofia o un aumento del calibre de los mismos. Ahora ya para ir por el final, mencionar la disfunción arterial, que si bien tiene mucho que ver con varias enfermedades, sabemos que tenemos
dos tipos de sustancias a la hora de hablar de la regulación de la contracción y relajación de estos músculos lisos, de los vasos, que puede ser sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo la notilina, los radicales, los eros, digamos, y los vasodilatadores, que son predominantemente óxido nítrico, histaminas, prostaglandinas. Ahora lo que va a pasar es que bueno, va a haber un predominio de vasoconstrictoras, por ejemplo en la diabetes, por ejemplo en el tabaco, y bueno, esto va a favorecer aumentar la resistencia y favorecer aumentar la presión. Ahora bien, hablemos de la rigidez arterial, que es un fenómeno que se da primordialmente en la vejez, que bueno, a mayor edad perdemos la complacencia de los vasos, que la complacencia es la capacidad, por ejemplo, esto es un esquema de lo que es la arteria aorta apenas sale del corazón. Cuando recibe un cambio de volumen, se adapta esto quiere decir que tiene una complacencia. Esto volver a su nivel normal se llama elastancia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros perdemos esta capacidad que tienen los vasos, va a aumentar la rigidez arterial. Se puede dar por un engrosamiento de los mismos. Por lo tanto, va a aumentar la impedancia, o sea, va a aumentar lo que es la resistencia a un cambio de flujo. Entonces vamos a tener un aumento de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de sangre que se bombea en un segundo, un minuto, lo que fuere, entra de golpe al sistema circulatorio, por lo tanto va a generar esto, un aumento de una sistólica. Como no tiene la capacidad de volver a su estado normal y seguir bombeando sangre en diástole, lo que va a hacer es disminuir lo que es la presión diastólica. Y la presión de pulso va a estar alta porque bueno, la fórmula de presión de pulso es presión sistólica menos diastólica, entonces las dos presiones se van a separar. Y dentro de las causas, por supuesto, hablamos de las causas que pueden generar la pérdida de estos dos componentes, tanto la compliance como la elastancia, que puede dar una hipertrofia, como podemos ver acá, pues se puede dar también un desgarro de las fibras, una dilatación y la de propia disfunción endotelial. Pero bueno, hasta acá llegamos con la exposición de hoy, acá les dejo la bibliografía. Muchísimas gracias.